La mañana amaneció con banderas negras recortando el horizonte. Frente a la boca del puerto de Charlestown, varios navíos pirateados se mecían con paciencia cruel, como tiburones que no necesitan moverse para infundir miedo. El rumor llegó primero por los pescadores. Barbanegra estaba allí. Nadie lo llamaba por su nombre civil. Su leyenda había devorado a Edward Teach. Se decía que trenzaba su barba con mechas encendidas para rodearse de humo y fuego durante los combates, que su mirada podía romper el valor de un capitán con el simple peso de su presencia. Ahora, sin disparar un solo cañón, había cerrado la garganta de la ciudad. Charlestown dependía de ese puerto como un cuerpo del aire. Con la entrada tomada, los barcos mercantes quedaron varados, y la ansiedad subió a los muros como enredadera venenosa. Las perspectivas eran brutales. Si el comercio se detenía, la ciudad sentiría asfixia económica y social. Antes del mediodía, los piratas abordaron varios buques que intentaban huir en la marea, apresaron a tripulantes y pasajeros, y de entre ellos eligieron rehenes conocidos y valiosos. No pedían oro, no pedían plata, no exigían mapas secretos. Barbanegra quería un cofre de medicinas, ungüentos específicos, remedios contra la fiebre y los dolores del mar. Quizás la única moneda que su tripulación, enferma o temerosa de enfermar, consideraba urgente. La ciudad, desbordada por el pánico y la confusión, apretó filas. Autoridades coloniales, comerciantes influyentes y milicianos improvisados se sentaron a la misma mesa con prisa mal disimulada. Un emisario fue enviado a negociar con el pirata. La noticia se extendió por tabernas y talleres: un cofre de medicinas por la vida de los rehenes y la reapertura del puerto. Era humillante negociar con la amenaza a la vista, pero lo era más imaginar cabezas rodando por el muelle. La reputación de Barbanegra no dejaba margen para el consuelo. Sus silencios eran tanto o más elocuentes que sus rugidos. El emisario partió con escolta mínima. Llevaba cartas con sellos apresurados y un inventario tentativo de boticas disponibles. Los piratas le permitieron subir a bordo del buque insignia. No hubo cortesías, solo condiciones. «Tienen un plazo», dijo una voz detrás de una cortina de humo. «Cuando venza, el mar se pondrá rojo». Al regresar a la ciudad, el emisario traía consigo la certeza de que no se trataba de un farol. Comenzó entonces una carrera contra el tiempo. La ciudad no era ajena a los boticarios, pero reunir en cuestión de horas la cantidad y variedad de medicinas exigidas por Barbanegra era como intentar armar una biblioteca con libros prestados y escondidos. Se revisaron almacenes, se tocaron puertas, se requisaron bienes con promesas de compensación futura. A cada minuto, crecía el rumor de que los rehenes habían sido encadenados en la bodega, de que el pirata paseaba con mechas humeantes en la barba, de que el sol caería como un cuchillo sobre la paciencia de los sitiadores. La tarde empezó a desteñirse cuando los primeros cofres, modestos y dispares, se apilaron en la aduana. Un pequeño grupo de hombres escogidos los cargaría hasta el punto de intercambio, pero entonces surgió el primer tropiezo: documentos, firmas, contradicciones sobre quién tenía autoridad para entregar y quién debía recibir. La burocracia local, con su hábito de sellos y responsabilidades, se cruzó con la urgencia apremiante de una negociación al filo. Cada firma dudosa añadía minutos que nadie podía pagar. Los milicianos golpeaban las botas con impaciencia. En los balcones, las familias rezaban. Cuando por fin las carretas empezaron a moverse, un mensajero llegó desde la costa con la respiración rota: «Han detenido otro barco. Dicen que si al caer la noche no hay trato, habrá sangre en el muelle». La ciudad entera miró hacia el mar. Los mástiles parecían lanzas contra un cielo ya sin brillo. El emisario ajustó el sombrero, montó de nuevo y emprendió el camino. Detrás de él quedaban las promesas de que todo iría bien. Delante, la certeza de que cada minuto contaba. Cuando desapareció detrás del recodo, la multitud se mantuvo en silencio, como si el ruido pudiera cruzar la distancia y molestar a los cañones. Quedaba la mitad del día, y en algún lugar, bajo una cubierta oscurecida, los rehenes se preguntaban si todavía verían la luz del amanecer.
Las olas golpeaban como relojes impacientes, y cada minuto parecía estirar la cuerda de la tensión. En los muelles, los rumores se apilaban como barriles, y nadie sabía dónde terminaría todo. El intercambio no era un gesto de cortesía, sino una cuerda floja sobre un abismo. Al amanecer, el emisario y su pequeño grupo de cargadores llegaron al punto convenido. 2 botes piratas se desprendieron como sombras obedientes. En la playa, la tensión era una piel demasiado ajustada. Los cofres se abrieron, se contaron frascos, se cotejaron nombres impronunciables de ungüentos y tónicos. La lista que Barbanegra había exigido parecía el inventario de una enfermedad colectiva. Aún así, los piratas no sonrieron. Nada estaba cerrado hasta que el capitán lo dijera. En la ciudad, la incertidumbre comenzó a agrietar la paciencia. Las campanas tocaron a reunión. Los comerciantes ofrecieron más dinero para acelerar lo inevitable. Los boticarios discutieron la calidad de ciertos compuestos. Cualquier demora era gasolina para el miedo. Corrió la voz de que Barbanegra había enviado un ultimátum. Al caer el sol, si la entrega no estaba completa, habría ejecuciones. La amenaza tenía la textura áspera de lo verosímil. A pocos kilómetros, en cubierta, los rehenes escuchaban los pasos sobre sus cabezas y el tintineo del metal. Cada sonido era una sentencia diferida. Barbanegra no necesitaba hablar mucho. Apareció en la borda con la barba trenzada y, según juraron algunos, con las famosas mechas encendidas que dejaban un halo de humo acre alrededor de su rostro. El artificio alimentaba el mito y disciplinaba a los suyos. No era solo un capitán, era una escena. Dicen que miró la ciudad con una mezcla de desprecio y cálculo, como si pudiera medir el valor del miedo en monedas. Ordenó capturar un último barco que intentaba colarse entre bancos de arena. La maniobra fue un recordatorio de que el bloqueo era hermético, de que nadie entraba ni salía sin su permiso. Por la tarde, la negociación se enredó en un detalle. Algunos frascos estaban mal rotulados, otros venían a medio uso, algunos compuestos no existían en la colonia en la proporción deseada. El emisario pidió tiempo, los piratas respondieron con silencio. Era el peor de los dictámenes, porque el silencio se llenaba con imaginación. En la ciudad, la milicia se desplegó en la costa como gesto simbólico. Sabían que no podrían con los cañones de los navíos, pero la puesta en escena calmó miedos y encendió discursos de honor. Los rehenes, entretanto, fueron llevados a cubierta para una ventilación que parecía ceremonia de advertencia. Vieron el horizonte como quien observa una puerta medio abierta y cerrada a la vez. La tarde se quebró en anaranjados. Un segundo envío partió a la carrera con un par de boticas recién abiertas y la promesa de más frascos. La corriente jugaba en contra. Los remos se hundían como si el agua pesara más de la cuenta. En el muelle, padres e hijos siguieron el trayecto con el corazón suspendido en la garganta. Algunos culparon a la colonia por su lentitud. Otros culparon a los piratas por su crueldad. Todos culpaban al tiempo. Cuando el segundo envío llegó a bordo, un contramaestre contó, repitió, volvió a contar. Faltaba poco, faltaba siempre poco. 1 hora, dijo alguien, 1 hora y se acaba este infierno. Pero la noche es experta en estirar las horas. En el último tramo, un caballo reventó de cansancio llevando una carta de la autoridad colonial. Garantizaba el resto de medicinas al amanecer. El mensajero, cubierto de polvo, juró que no había más demoras posibles. El oficial pirata que recibió la misiva no prometió nada, subió al barco y desapareció en la cabina del capitán. Los rehenes escucharon la puerta cerrarse. El mar se volvió un espejo oscuro donde cada antorcha duplicaba sus miedos. Entonces, desde la cubierta principal, una orden cayó como un hacha. Nadie supo traducirla, pero todos entendieron su sentido. La paciencia tenía límites, y estaban a punto de probarlos. El amanecer fue una moneda lanzada al aire. En la orilla, un pequeño grupo surgió con el tercer envío de medicinas, cajas atadas con cuerda, frascos envueltos en telas,
la promesa escrita de que aquello era todo lo que la colonia podía ofrecer. Los botes piratas se acercaron con remos silenciosos. El mar parecía una mesa donde se negociaba sin palabras. Sobre la cubierta, Barbanegra rompió el sello de una carta y la leyó sin prisa. Nadie respiró durante un largo minuto que bien pudo ser una hora. Entonces asintió, una sola vez, y el bloque de hielo que apretaba el pecho de la ciudad comenzó a derretirse. Los rehenes fueron llevados a la borda. Uno a uno, con los ojos encendidos por noches de miedo, bajaron a los botes que los devolverían a tierra. No hubo discurso, no hubo moraleja. Su legado se extiende mucho más allá de estas líneas. Su huella perdura más allá de su tiempo. Este episodio aún provoca preguntas importantes. La lección que dejó sigue vigente hoy. Con cada página de bitácora descifrada, los historiadores confirman cómo un simple cofre de medicinas se convirtió en la llave para liberar a los rehenes de Charleston. Si te apasionan estas historias, suscríbete y descubre más videos épicos en nuestro canal.